conciencia, unión de alma y ciencia, cura natural nos guía. Bienvenidas y bienvenidos a Tradición Conciencia, un espacio para el compartir de saberes sobre medicinas tradicionales y salud natural. Un espacio para hablar de ellos con ciencia e impulsar la conciencia de sus potencialidades sanadoras. Este programa llega a ustedes gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su presidente, el doctor diputado Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente diputado Pedro Infante, segunda vicepresidente diputada Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina, brindando un saludo muy especial a la Junta Directiva de la Dirección General de la Oficina de Participación Ciudadana, su presidente, el licenciado José Perales, y a todo el equipo de producción, además, director de nuestra radio. Así que, agradecidos con todo ese maravilloso equipo que semana a semana nos acompaña. Asimismo, queremos saludar a Radio Izquierda 99.1 FM, Radio Asran, Radio del Emprendedor, Radio Rebelde 91.5 FM en retransmisión todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Un saludo muy especial a todo ese gran equipo que nos acompaña también en la redifusión y la retransmisión de este programa. Pueden escribirnos en @somosasamblea-radio, @tradicionconciencia, @poder y leyes y al 0412-579-4533 para ese intercambio de materiales y esas preguntas, dudas, sugerencias que estamos a bien recibir y también a compartir de corazón a corazón, de corazón a corazón. También recuerden activar la campanita aquí abajo de los enlaces de YouTube y regalarnos ese corazoncito y suscribirse a nuestro canal. Hoy un día muy hermoso, nuestro programa número 50, honradas y honrados con la presencia de cultor especialista en tradiciones venezolanas, Arnoldo Barroso, es un ser queridísimo, reconocidísimo en el ámbito cultural caraqueño y venezolano en general, en todo el país, de verdad. De verdad que es hermoso este programa número 50, estar aquí rodeado y honrando nuestras tradiciones. El programa de hoy, Divino Madero, Tradición y Sanación. Bienvenido, Arnoldo. Muchas gracias, Valerie. Un placer estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia. Honrados estamos aquí de contar con tu presencia, que además que sé que eres un especialista, que además tienes ese trabajo de formación, de investigación constante y de ese compartir hermoso de todos esos saberes que has venido acumulando y que has venido proyectando también hacia afuera. Ustedes ha sido un recibir y un compartir hermoso, sí. De verdad, y además con trabajo con los niños. Para Arnoldo tiene un trabajo espectacular, hermosísimo. Gracias. Muchas gracias por eso, hija. Gracias por venir, de verdad. Quisiéramos preguntarte desde la perspectiva indígena originaria, el madero de la Cruz de Mayo no solo es un objeto, sino que viene a ser un ser vivo, viene de una proyección de un ser vivo que era concebido como era un árbol, ese árbol primigenio. ¿Cómo se vincula la Cruz de Mayo con el árbol de la vida, con el árbol de Mayo? Bueno, muchas gracias. Sí, más que un árbol, era la evidencia de una fuerza transnatural que estaba vinculada pues a todo lo que era el recorrido espiritual que los cuerpos hacían dentro de sus andanzas, ¿no? Mientras estaban encarnados, ¿no? Este árbol que se transparenta posteriormente con la cruz cristiana, porque existía una cruz acá, pero que no era precisamente la cruz que conocemos actualmente. La Cruz del Sur. Incluso la Cruz del Sur también es una denominación que no le pertenece a ellos, sino que había como que la conjunción de fuerzas que ellos identificaban en direccionalidades.
Y esas direccionalidades estaban ubicadas pues en direcciones que estaban trabajadas con los elementos, con el aire, con la tierra, con el fuego y con el viento, ¿no? Entonces eran, digamos, unos elementos que ellos sabían leer dentro de todo lo que les estaba rodeando. Y con el árbol era lo siguiente, el árbol era también una especie de conexión de tierra a cielo. Y había varias denominaciones. Estaba el Calibirrinay, que era de ascendencia Pemón. Estaba el Marahuaca, que es ya, digamos, la visión que le daba como encarnación a esa línea espiritual que ellos podían ver y que asentían en el tiempo que era prácticamente la quinta luna, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, la quinto mes es la quinta luna. Qué belleza y qué conexión además con los astros, y eso explica todo el tema de la cruz, que la cruz también tiene que ver con la disposición celeste más que con la cruz cristiana. Tendría que ver directamente con los astros, con los elementos, y bueno, y ese árbol, bueno, como esa conexión. De hecho hay muchas culturas que simbolizan en el árbol esa conexión de la tierra con el cielo, con este plano y el cielo, ¿verdad? Que es muy hermoso. Y en ese sentido te quería preguntar, bueno, ¿cuál es esa relación con la Cruz del Sur? Que bueno, también tiene otra denominación, con la cosecha, la llegada de las lluvias y asociado, bueno, a esos astros celestes. Bueno, precisamente esa cruz o esa constelación que ellos identificaban, aparecía cada quinta luna. O sea, cuando aparecía en el cielo se producían las lluvias. Entonces era evidente que había el paso de uno de los elementos que movía toda la estructura elemental que señalaban ellos, ¿no? Y que la hemos visto en muchísimas representaciones, como la chacana, que es una representación de la cruz, pero hacia más abajo, hacia el sur, hacia los lados de Bolivia, Perú, que estaba la chacana o el Alto Perú. Pero acá incluso la cruz alijuna, que es la cruz que señalan los guajiros, es una cruz que se dispara en muchísimas direcciones. Es que es como una sucesión de conexiones que se hace casi infinito, ¿no? Y es interesante porque es una forma en que ellos expresan esa conexión, ¿no? Con los elementos, no terminan hasta donde llega la vista, van más allá, rebasan la frontera corporal y llegan por completo a la frontera espiritual, y de ahí, bueno, las espiritualidades se reconocen porque hablan cualquier cantidad de idiomas. Todos los idiomas son hablados por la espiritualidad. Qué inmenso, qué inmenso. Bueno, ya vamos a retomar nuevamente con este maravilloso tema. Antes nos vamos a ir a una cápsula debajo del samán, recomendaciones literarias para leer o releer debajo de un samán o de su matica favorita el día de hoy, pues a propósito de ese homenaje a nuestra ancestralidad. Queremos compartir el libro Mitos de la creación de la cuenca del Orinoco, del autor, el profesor queridísimo Ronnie Velázquez, de la colección Amalivaca del año 2017. Un queridísimo profesor y educador, docente, investigador, antropólogo, hondureño nacionalizado venezolano. Es historiador, doctor en ciencias sociales, con postdoctorado en educación. Bueno, fue profesor de la UCB. Y ha sido invitado a brindar conferencias en diversas universidades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Queremos compartir este libro, Mitos de la creación de la cuenca del Orinoco, porque da a conocer los mitos de creación de 6 pueblos indígenas originarios de la región del Orinoco. Estos son orígenes del ser humano, de los Piaroa, origen de los alimentos, de los Yecuana, origen del fuego, de los Yanomamis, origen del sonido, de los Ñengatú,
origen de los Guaraos del delta del Orinoco y origen mítico del río Orinoco, creado por el gran héroe cultural indígena Amalivaca. Estos son relatos que han sido compilados, presentados y comentados por este investigador y especialista Ronnie Velázquez, y nos presenta las diferentes dimensiones y realidades de los mitos que van desde la concepción del mundo, la realización del hombre y mujer, cómo crear, estar y ser en el mundo con la salud y en armonía con la naturaleza. Además hace un énfasis, y hay que hacer un énfasis en todos esos procesos de investigación científica que hay en estas comunidades y que así también están recogidos en estos mitos. Nos vamos a ir a presentar la canción para irnos al corte, Cruz de Mayo de María Rodríguez. Cruz de Mayo de María Rodríguez. Ya regresamos con Tradición Conciencia. Le canto a la Cruz de Mayo, derogativa. Tradición, conciencia, unión de alma y ciencia. Estamos de vuelta en Tradición Conciencia, aquí honrada y honrados en la presencia del cultor especialista en manifestaciones y tradiciones venezolanas, Arnoldo Barroso. Un programa hermoso, el programa número 50, aquí, rindiendo honor al Divino Madero, dándole una perspectiva también de tradición y de sanación. Recuerden que pueden escribirnos al 0412-579-4533 para ese intercambio de materiales, para preguntas, dudas, sugerencias, recomendaciones y también para ese compartir de materiales. Por allí tenemos el libro de mitos de creación de la cuenca del Orinoco de Ronnie Velázquez, allí a disposición, prestos para compartir. Recuerden también nuestras redes sociales, somos Asamblea Radio, @Tradición Conciencia, @Poder y Leyes. Estábamos conversando en el bloque anterior, de esa conexión de la Cruz de Mayo con el árbol, ese árbol, que es una visión en la que ese árbol comunica la tierra con lo celeste como un medio de unión espiritual. Además también conversamos sobre toda la parte cosmológica, toda la parte astrológica, los biorritmos y los elementos, cómo se vinculan estrechamente con esta Cruz de Mayo. Quisiéramos preguntarle, esa medicina para la tierra, medicina para el cuerpo. Mayo es el mes de las lluvias, es el despertar de la fertilidad, de las flores, como se dice, de las flores. ¿Cómo se vincula la veneración al Divino Madero con la sanación de las cosechas, pero también con la salud, la nutrición de un individuo y de una comunidad? Bueno, sí, porque se trata de una narrativa que es muy compleja y muy completa, que incluye el territorio espiritual, que incluye también el territorio de los saberes y de las memorias, y que uno no está, desconectado ni siquiera culturalmente con esos elementos, por más que ni siquiera el idioma que estemos hablando ahorita se parezca ni un poquito al que se hablaba allá. Quedan esos elementos que puedes reconocerlo, las situaciones de salud, las situaciones de los avisos que sientes, porque la naturaleza como que conspira para que tú no te desconectes de esos signos que están vivos. La sanación, la curación o el equilibrio corporal está de alguna manera estableciendo esa situación abierta que permite de alguna manera que esos elementos fluyan sin ningún tipo de choque.
Y eso es la parte más importante de todo eso, que es la fluidez lo que permite que todos esos signos bajen, como lo que acaba de hacernos ese cabo de vela. ¿Lo ves? Lo vemos, de verdad que es algo muy hermoso, Sí. que él se armonizó. Sí, Fue armonizando lo que estaba pasando y se armonizó él también. se convirtió en una cruz. Entonces, esa vibración y esa energía que se maneja en este mes en particular, que además tiene que ver con el agua como símbolo de la sanación primigenio, como símbolo de la vida. Hay muchísimas investigaciones, entre ellas, bueno, la de Moto Masaru, que nos habla de el agua, las formas y los mensajes del agua, cómo ese agua cambia cuando uno le habla, cuando uno le pone música bonita, cuando uno le da una energía, cuando uno le pone una vela del agua, cuando le pega el sol al agua, cómo cambia su cualidad energética y su calidad. Eso también de alguna forma se puede vincular a las energías que se manejan en ese mes de mayo, donde esa agua pues también en esas manifestaciones culturales se carga pues de esas energías, de esas vibraciones, de esos cantos, y cómo eso pues también transforma la cosecha. Esa cosecha tiene otras cualidades también, transforma el alimento, esa nutrición, y por ende pues un alimento que tiene una vibración diferente, que tiene toda su potencialidad, que puede ayudar, aportar a sanar a una persona. No solamente los alimentos, sino también las plantas, que son las hierbas medicinales, que bueno, que reciben todas esas bendiciones y toda esa energía. El agua de mayo y la purificación. Entonces existe una creencia popular, bueno, también ancestral, originaria de nuestros pueblos indígenas, de que las lluvias de mayo, esas primeras lluvias de mayo, tienen algunas propiedades curativas. ¿Qué papel juega este elemento, el agua, junto al madero en la sanación física y espiritual? Bueno, primero porque es un elemento magnético, siempre lo ha sido aquí en cualquier cultura. Y obviamente es un fluido que no se detiene, que estando en un mismo sitio está generando cambios, está generando cosas que los mismos indígenas lo conocen. Cuando el Orinoco está cerrado, cuando el Orinoco está abierto, cuando el Orinoco es fluido, porque hay como una especie de corporalidad que ellos suelen ver. Y ahora que tú me estás diciendo todo esto, hay un juego de velorio que es cortito, dice así: estando el agua quieta en su lugar, estando el agua quieta en su lugar, ha venido el buey a quererla tomar. El buey al agua, el agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña a la mosca al olor. Date cuenta todos los elementos que vincula, porque estamos hablando, pareciera que estuviera hablando de una cuestión muy cotidiana, muy cerradita, no, está cruzando dominios de espiritualidades, porque no son los gatos que nosotros vemos, sino son elementos que tienen una condición dentro de su espiritualidad o dentro de su visión memorística, y todos esos elementos son fluidos a través del agua. El agua llega hasta el olor, que es la parte donde la transformación empieza de nuevo, que es la tierra en situación de volver a la vida. Entonces tenemos toda esa conexión y vuelve la espiral, que es como una retahíla, ¿no? Pero para que nuestros escuchas logren ver, visualizar que eso está allí presente y que esa memoria no es fácil de borrar, por más que tengas un idioma distinto al que se tenían antes en aquella opción, la memoria está. Es así, qué hermoso, qué belleza, de verdad, esa visión, pero además cómo estamos hermanadas y hermanados a través del agua, y cómo esa agua pues también mantiene nuestras memorias a través de nuestros fluidos. Bueno, para la medicina china, bueno, está el xue, la sangre, y cómo esa sangre, esa memoria transmite alimento, oxígeno y todo, pero también memorias, energías, emociones, pensamientos. Oye, qué bonito, qué interesante, magnífico poder ver esta perspectiva
de la Cruz de Mayo, bueno, de la mano de un gran especialista como tú, Arnoldo. Quisiera preguntarte, bueno, en ese marco, en esa circularidad de que conversaste ahorita, ese eterno retorno, ese ciclo maravilloso de hermandad, esa sanación comunitaria, en la tradición indígena, bueno, ancestral, la enfermedad a veces se entiende como un desequilibrio también con los elementos, con el entorno. ¿Cómo ayuda el velorio de Cruz de Mayo a restaurar esa salud emocional, esa unión espiritual dentro de una comunidad? Fíjate, eso es bien interesante, porque estás hablando de una ciudad que se negó a hacer silencio en ese mes también. Estamos hablando de una comunidad que se da cita en torno a una situación ritual donde tienen una cruz a la cual le van a cantar y le van a tocar y van a expresarle todos los elementos que implican sus orfandades, sus deseabilidades, todo lo que implica el deseo del bien común, ¿no? Y por supuesto una apertura comunicacional, ¿ves? Eso es importante que siempre se vea que es un elemento comunicacional y que ni siquiera es un círculo, es una espiral. La espiral rompe las conexiones cerradas y sigue moviéndose eternamente. El círculo es interesante porque demuestra un elemento de poder, pero el círculo tiende a cerrarse. El espiral abre y sigue conectándose y moviéndose en cualquier dirección, porque no se queda en el mismo sitio, sino que se mueve en cualquier dirección, y eso es interesante porque lo que entra a través de nuestros oídos se mueve en nuestros cuerpos por todas las direcciones. ¡Qué maravilla! Pero además esa vibración, esa frecuencia que se da allí, esa manifestación, esa energía que se da en ese momento cuando se realiza el velorio de Cruz de Mayo en la comunidad, pues que la gente dice que no, que es una fiesta, que es una rumba, que no, que es una manifestación devocional que mueve unas energías, trae unas frecuencias, tiene unas frecuencias, unas vibraciones específicas que pueden aportar a la sanación, a la liberación de energías bloqueadas, pero no solamente de un individuo, sino también de una comunidad. Claro, y en el caso nuestro es el sol más el agua, es decir, es el solsticio de verano, pero que en el caso nuestro está vinculado con el agua, y por supuesto vale decir tierra, ¿no? Cuando se hace esa triple conexión. Y es un lenguaje universal porque el solsticio es para todo el planeta, no es para una parte. O sea que el planeta habla ese lenguaje, habla el lenguaje del paso de los astros, habla el lenguaje del paso de la naturaleza a través de los astros. Qué hermoso. Bueno, vamos a interrumpir un momentico este programa y el tema, y vamos a presentar la cápsula Canchunchú Florido, hierbas, plantas y raíces, conociendo nuestro Canchunchú para preservarlo y por una salud natural. Por allí nos trae la cápsula un invitado muy especial que, bueno, ya tiene varios programas con nosotros, Jesús Elías Serpa Nacarati, desde Guasipati, en el estado Bolívar, naturista, tropical, bueno, conocedor. Hoy nos estará hablando del estrés. Adelante. Canchunchú Florido, hierbas, plantas, flores y raíces, conociendo nuestro Canchunchú para preservarlo y por una salud natural. Canchunchú Florido, Canchunchú Florido. Buenas tardes, mi gente bella, ¿cómo están? En esta semana tenemos un tema bien interesante: el escudo nocturno contra el estrés. Durante años se ha repetido un consejo casi automático: evitar el azúcar antes de dormir. Sin embargo, en personas con altos niveles de estrés, ese consejo no siempre resulta beneficioso. Mientras dormimos, el cuerpo pasa varias horas en ayuno.
Para sostener ese proceso, el hígado utiliza sus reservas de glucógeno, una forma de energía que ayuda a mantener estable el funcionamiento cerebral durante la noche. Cuando esas reservas son muy bajas, por cenas muy tempranas, dietas muy restrictivas o un día especialmente demandante, el organismo puede activar mecanismos de alerta en la madrugada. En ese contexto, algunas personas experimentan despertares bruscos, sensación de calor, palpitaciones o una mente demasiado activa. Diversos autores dentro de la fisiología metabólica, como el Ray Peaks, explicaron que aportar una pequeña cantidad de carbohidratos y minerales antes de dormir puede ayudar a mantener la energía nocturna más estable y favorecer un descanso más profundo, especialmente en personas sensibles al estrés. Un apoyo nocturno prometabólico. La idea no es comer de más, sino darle al cuerpo una señal de seguridad antes del descanso. Jugo de naranja o mandarina natural sin pulpa. Aporta azúcares naturales de rápida disponibilidad. Una pizca de sal marina. El sodio participa en el equilibrio de líquidos y puede ayudar a reducir la respuesta de alerta nocturna. El magnesio, suplemento habitual, mineral ampliamente conocido por su papel en la relajación muscular y nerviosa. Opcional, gelatina o colágeno. Contiene glicina, un aminoácido asociado a la calma y al descanso. Consejo: vitalízate. 30 minutos antes de dormir, medio vaso de jugo de naranja o mandarina dulce. Una pizca generosa de sal marina. Opcional, una cucharada de colágeno hidrolizado. Acompañar con el suplemento de magnesio que ya utilices. No se trata de exceso, sino de equilibrio en algunos casos. Un pequeño aporte nocturno puede ser más amable para el cuerpo que pasar la noche bajo una respuesta constante de estrés. Cuando se habla de descanso, no todo es blanco o negro. Cada organismo responde distinto y escuchar las señales del cuerpo marca la diferencia. Gracias por su atención. Jesús Elías Serpa Nacarati, naturópata. Tradición, conciencia, unión de alma y ciencia. Muchísimas gracias a Jesús Elías Serpa Nacarati por ese compartir amoroso y todas esas recomendaciones para el estrés, para ese insomnio. Recuerden que pueden escribirle directamente al 0424-948-5903, 0424-948-5903, pues para esas preguntas, para esas dudas. Él está allí al servicio amoroso para atenderles cualquier pregunta, cualquier duda, de verdad, con muchísimo cariño, un ser hermoso y verdad que bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un corte con la canción Flor de Mayo, estamos en mayo, con la presencia, bueno, de Arnoldo Barroso y la Cruz de Mayo en este hermoso y sensible homenaje. Flor de Mayo de Otilio Galíndez, ya regresamos. Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento, llévame por la sabana, llévame sabana adentro. Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento, flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, no eres tan brava como mariposa. Flor de mayo, flor de mayo, agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Decime adiós que voy lejos,
cantando al morir la aurora. Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Cabalgando en mi rucio para un lado, brota mi copla y responde el llano. Blanca espuma, flor de mayo. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. El gallo de mi totumo ahuyenta con su cantío. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. Azabache pintadita, blanca espuma, canta la lluvia, se acabó el verano. Blanca espuma, flor de mayo. Tradición, conciencia, unión de alma y ciencia. Estamos de vuelta en Tradición Conciencia, un espacio para el compartir de saberes sobre medicinas tradicionales y salud natural, un espacio para hablar de ellos con ciencia e impulsar la conciencia de sus potencialidades sanadoras. Agradeciendo a Radio Izquierda 99.1 FM, Radio Arran, Radio del Emprendedor, Radio Rebelde 91.5 FM en retransmisión todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Recuerden que pueden seguirnos en @Poder y Leyes, Somos Asamblea Radio, Tradición Conciencia, y que pueden escribirnos al 0412-579-4533. Vamos a ir a la presentación de la cápsula Metanoia. Metanoia es una cápsula que nos obsequia semana a semana el maestro Laochi, doctor Carlos Dragenberg, hoy con el tema de la desesperanza. Adelante. Bienvenidos a Metanoia. Yo soy Carlos Dragenberg. Metanoia, una pequeña cápsula formativa e informativa para ayudarnos a elevar nuestra vibración, elevar nuestro nivel de conciencia, para poder cambiar esos hábitos que nos generan dolor y sufrimiento, para ayudarnos a sanar. Hoy vamos a hablar sobre la desesperanza. La desesperanza, pero como motor de cambio. La desesperanza no es el fin, sino una señal de alerta que nos indica que necesitas cambiar de rumbo. Es energía acumulada esperando ser liberada. A ese respecto existen 4 pilares de transformación que es necesario tomar en cuenta. La aceptación o fluir. No luches contra la tristeza. Mírala como agua que necesita pasar para que el fondo se aclare. Sentirla es el primer paso para limpiarte. Reenfoque de energía. Si estás agotado es porque empujas una pared que no se moverá. Ese cansancio es poder acumulado que debes usar en una dirección diferente. Potencial en la oscuridad. La crisis es como tierra fértil. En lo que parece malo o vacío está la semilla de lo que serás después. Tu instinto ya sabe que sigue. El impulso final. Tocar fondo es técnicamente tener una superficie sólida para impulsarte. La desesperanza es el combustible necesario para cerrar un ciclo y lanzar el siguiente. Aplicación inmediata.
Bueno, identifica qué te está quitando la energía hoy. Un hábito, una persona o un pensamiento. Al ponerle nombre le quitas su poder sobre ti y recuperas el mando. Esto es Metanoia, una cápsula formativa e informativa para ayudarte a elevar tu vibración y expandir tu conciencia. Yo soy Carlos Dragenberg y nos veremos en una próxima entrega. Tradición, conciencia, unión de... Muchísimas gracias, maestro doctor Laochi Carlos Dragenberg, por ese compartir. A propósito de estos días convulsos que hemos estado viviendo, el tema de la desesperanza. Allí tenemos, esas recomendaciones, esa visión de qué hacer en esos momentos en los que tenemos que reenfocar nuestra energía, y qué hermosa esa visión también de cómo ese tocar fondo puede ser el impulso, tocarlo, ese impulso para salir nuevamente a la superficie con más energía, más limpios, renovados. ¡Qué belleza! Bueno, pueden escribirlo al maestro al 0414-141-9921, 0414-141-9921, para ese intercambio, para cualquier pregunta, para cualquier sugerencia, consulta, consejo que quieran hacer con el doctor Carlos. También pueden escribirle a Escuela Quiché. Escuela Quiché, recuerden que ellos también están brindando un espacio de sanación, pero además un espacio de sanación. Vamos a retomar el tema del programa Divino Madero, Tradición y Sanación, a propósito del mes de mayo, y este programa número 50, en el que nos encontramos honradas y honrados con la presencia de Arnoldo Barroso, cultor especialista en tradiciones venezolanas. Nuevamente, bienvenido. Quisiéramos preguntarle, ¿cuál es el papel de lo cultural, los cantos, el tambor en la devoción? ¿Cómo se unen para aportar en la sanación? Bueno, es una pregunta maravillosa, porque estás allí vinculando tres saberes ancestrales que se encontraron en este lado del mundo para establecer su propio diálogo. Estamos hablando de la fuerza indígena, estamos hablando de la presencia afro en el tambor, y por supuesto los elementos que han llegado y se han conformado como nuestra visión religiosa de nuestra cultura. Esto trabaja directamente en una visión de mundo que se llama devoción, y la devoción no es otra cosa que una direccionalidad. Esta es una palabra que es clave en este programa, una direccionalidad espiritual que busca establecer a través de los cuerpos los elementos que lo sacan a flote, los elementos que lo nutren y que lo limpian. Las vibraciones del tambor. Cuando el tambor vibra, está hablando una entidad que está dentro de ese cuero, y ese cuero que era un ser vivo está dentro del cuerpo de otro ser vivo que era un árbol. Para todo eso se pidió permiso, para todo eso se le fue otorgado un permiso por la misma naturaleza, para que eso tuviese una opción más de vida, y esa opción más de vida está enraizada con la memoria en nuestros saberes, en este caso festivos. O sea, la Cruz de Mayo, como tú lo habías dicho anteriormente, no se trata de una fiestica ni nada de eso, es un compromiso con una salvaguardia espiritual, que la tenemos aquí nosotros sembrada en nuestra memoria y en nuestro ADN espiritual. Somos, como dice la compañera María Sibira, somos una ciudadanía espiritual, y esa espiritualidad está enraizada en todo ese esfuerzo que nosotros venimos realizando por nombrar las cosas, por aparecer en las cosas y por fluir con las cosas. Cuando estás en un Cruz de Mayo, a ti se te olvidan los dolores,
todo se transforma en canto, el canto se transforma en abrazo, el abrazo se transforma en buenos deseos y toda esa energía va contigo desde que arranca hasta que termina. Y luego tú sigues en ese mood durante todo el mes. Es todo el mes. No es solamente el 3 de mayo, es todo el mes de mayo. O sea que todos estos días hemos estado celebrando y apoyando a los niños en las escuelas, oyendo los trabajos de décima que hacen y por supuesto escuchando sus cantos y toda su interpretación sobre lo que están haciendo. Pero además, como en ese canto pues está ese abrazo, ese reencuentro con la vida, porque de repente uno tiene 1 año, 2 años, 10 años sin ver una persona y es en la cruz, en ese velorio, donde se reencuentra, donde se reúnen nuevamente esos afectos, ¿no? Y esa vibración energética, como bien tú lo dices, cómo ayuda a transmutar, a transformar esas emociones, esos pensamientos que llevamos dentro de una persona, de un individuo, de una comunidad. Pero además hay algo bellísimo y quiero que me comentes de eso, ya estamos por cerrar el programa, pero quisiera que me comentes sobre ese final, el final del velorio de Cruz de Mayo, que tiene una simbología hermosa, yo creo que es de las más hermosas que yo he visto en nuestras tradiciones. Bueno, la Cruz de Mayo de hecho es la tradición, entiendo yo, que es la manifestación cultural más extendida en todo el país y que al final del velorio, bueno, está todo ese repartir, todo ese compartir de todas esas frutas, las flores. Cuéntame un poco del simbolismo. Tú que, bueno, eres un especialista, yo, bueno, soy un curioso. Una poeta y una artista y terapeuta, ¿no? Entonces yo le veo la cosa, pero bueno, tú que has investigado a profundidad todo esto, ese compartir al cierre del velorio. Sí, eso es algo que lo hacen todos los dueños de velorio. Cuando se hace un velorio, cuando hablamos de velorio, hablamos de la fiesta, no hablamos de un elemento que tenga que ver con funeral. Velorio es porque tiene que ver con vela. Una vela es una velada, como la que estamos pasando ahorita frente a la que tenemos aquí. Es una velada. Pero varias velas ya conforman un velorio, incluso pasamos hasta el siguiente día. Bueno, cuando estamos en un velorio, el dueño del velorio, por lo general, él hace esa entrega de la fruta, pero no es una cosa que se hace automática. Hay un vestido de la cruz y hay unos colores que entran en esa composición. Cuando ella está vestida, hay una cabeza, unos brazos, un corazón y un pie. Y entonces al final del pie están esas frutas. Esas frutas están establecidas como si fueran elementos puntas de alguna raíz que no vemos, pero que está ahí. Y entonces cada quien toma lo que el dueño de velorio le quiere ofertar en ese momento. Entonces tú te llevas parte de ese árbol que está allí, te llevas esa raíz nutrida, te la llevas sana y te la llevas armónica. Entonces son elementos que están allí, que uno que es cantador o que uno está allí pues participando con otros, uno se siente satisfecho por eso, lo recibe con mucho gusto, lo recibe y lo guarda y se lo llega a comer con una cosa muy especial. No es el mismo el mango que tú compras que el mango que tú recibes en un velorio, tiene otra característica. Ha recibido, pues, qué hermoso, bueno, ese árbol que simboliza la cruz, todas las frutas, a veces he visto también pan, las flores también, las obsequian. Entonces uno recibe parte de esa energía que construimos entre todos de forma colectiva, a través de los cantos, a través de los rezos, de las décimas, y toda esa energía colectiva que se recibió y que se manejó en ese momento, esa vibración energética, es además tan hermoso que además se comparte, o sea, es realmente una manifestación bien compleja y completa. Sí, y ese árbol todavía está vivo, ese árbol que da todos los frutos y todas las frutas, todavía está vivo en el imaginario, y ese es el que desgranamos cuando nos vamos. Qué belleza, qué belleza. Vamos a cerrar con una última pregunta por el día de hoy.
quisiéramos preguntarle, hoy en día la ciencia moderna empieza a validar una terapia, se llama la terapia del bosque, esa terapia de reconexión con la naturaleza, para reducir el estrés, para descargar emociones, cómo podría relacionarse con nuestros saberes ancestrales. ¿Qué lección nos deja estas experiencias del Divino Madero sobre la salud natural que hayamos olvidado? La salud es un saber, y es un saber que viene de la armonía del cuerpo humano. El cuerpo humano nace armonioso, y con el tiempo nosotros perdemos como esa conexión, y culturalmente nuestras estrategias están en nutrir esas memorias para retomar esa salud que está ahí, que estaba con nosotros desde que nacimos, y que por alguna razón, por alguna circunstancia cultural o quién sabe de qué otro elemento se va entorpeciendo como elemento fluido. Entonces ese saber de salud está metido dentro de nuestros elementos tradicionales, dentro de la forma de preparar los alimentos, dentro de la forma de tejer nuestras cestas, dentro de la forma de hacer nuestros alimentos con nuestras propias manos. Todas esas circunstancias son cuerpos expresándose, y esa expresión no es otra cosa que evidentemente el atajo más directo a esa memoria, a ese saber de salud que debemos tener siempre. Pero que además cómo se van reivindicando todos nuestros saberes ancestrales a través de las nuevas investigaciones científicas. Cómo se van validando, las validamos nosotros, porque nosotros en nuestra comunidad, en nuestra casa, sabemos que la manzanilla pues ayuda para el dolor de la pancita, nosotros sabemos que ayuda a relajar, a dormir. Luego la ciencia investiga y dice, ay, sí es verdad. No, ya nosotros manejamos nuestra propia ciencia, nuestros propios conocimientos científicos, que ellos ahora es que están haciéndole como una ingeniería a la inversa, ¿no? Claro. Y van sacando aprendizajes a partir de allí. Pero vaya, qué lección tan bonita que le estamos brindando al mundo. Y claro, también el mundo, ese mundo científico, alopático, galénico, cientificista, como también pues ha hecho grandes esfuerzos por reflexionarse y abrirse a otros saberes, otras formas de hacer ciencia. Claro, ahí están nuestros piayaches, ¿no? Que son los que trabajan, que son todos la memoria indígena que trabajan, nuestra memoria verde. Está, por supuesto, la cosmogonía africana, que también está nutriéndose de esa misma fuerza. Y, por supuesto, los elementos que llegaron de los hispano-moriscos, que estuvieron también acá en Venezuela y que lograron establecer como varias voces que tratan de circular el cuerpo o darle una espiral a ese cuerpo que está ahí abierto para recibir todas esas bendiciones. Hermoso, primero por allí la raza cósmica, una raza cósmica en donde confluyen pues casi que las 5 seres de los 5 continentes que pueden confluir en estas tierras. Y vaya qué espiritualidades y qué construcciones hemos hecho aquí. Te quisiéramos dar las gracias de verdad, Arnoldo, por este maravilloso programa. Quisiéramos que nos hagas la invitación. Sé que tienes una invitación por allí. Creo que es el día miércoles, hay una actividad. Muchas gracias. Es el segundo coloquio de las memorias de Katia, que se realizará en el Instituto de Patrimonio Cultural en Caño Amarillo, en la Quinta Santa Inés. Es el segundo coloquio. Vamos a tratar temas que tienen que ver con la parroquia, desde los cronistas, desde los comunicadores sociales, desde los historiadores y los lingüistas, y todo aquel que camine en Katia. Entonces van a ser jornadas de un día de doble jornada, desde las 9 hasta las 4 de la tarde, así que están cordialmente y calurosamente invitados. Esto lo realiza el Centro José Fernández Díaz FES,
junto con Oye Ven, junto con el Museo Jacobo Borges y por supuesto el Teatro Katia. Están cordialmente indicados, y la emisora Oye Ven, ¿sí? Donde está el gran amigo Francisco Terán. Bellísimo. Y tu número de teléfono, si lo puedes compartir también, bueno, para aquellas personas que quieren por allí investigar más sobre todo esto, o que quieren investigar sobre otras manifestaciones, o que bueno, por allí que una pregunta al aire, que nos dijeron, oye, pero ¿cómo se construye una décima? Oye, ese queda para hacer una respuesta ya en privado por WhatsApp, porque no nos da tiempo en el programa. Puedes compartirnos tu número de teléfono. Como no, 0412-901-3814. Arnoldo Barroso, a sus órdenes, ¿sí? A la orden, como decimos nosotros en criollo. Bueno, muchísimas gracias, Arnoldo, de verdad, por este hermoso programa. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por su sintonía, por acompañarnos semana a semana. Muchísimas gracias a todos nuestros equipos de producción aquí en la radio. Somos Asamblea Radio, pero además esas radios hermanas que también nos acompañan semana a semana. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden escribirnos al 0412-579-4533. Pueden seguirnos en @Tradición Conciencia. Recuerden activar la campanita y obsequiarnos un corazoncito por allí, de corazón a corazón. Como siempre, estamos aquí. Mil bendiciones para todas y todos ustedes siempre. Vengo a cantarle a la Cruz de Mayo desde los campos del otro lado, donde mi negro me da cerezas y donde crece lindo el cacao. Olé, 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 la Santísima